Bueno, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Rubén Palacio. Estamos trabajando entonces sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo en el laboratorio y en la tutoría anterior, la tutoría 2, habíamos trabajado sobre lo que eran cifras significativas, el manejo del error, la precisión, la exactitud y la incertidumbre. Entonces, la idea en el día de hoy es trabajar justamente sobre lo que tiene que ver con ejercicios sobre estos temas. Les recuerdo que el chat está habilitado por si van teniendo alguna pregunta o algo, entonces ahí la pueden ir planteando. Entonces voy a ir recordando algunos de los conceptos que trabajamos sobre estos temas y al mismo tiempo voy a plantearles unos ejercicios al respecto. Entonces, recordemos que tenemos varios equipos de medición en el laboratorio, cada uno viene graduado, ¿sí? Y trae una escala principal y unas escalas intermedias y más pequeñas. Y para medir el volumen, entonces contamos con la bureta, contamos con la probeta y tenemos recipientes que no traen una escala, pero recordemos que sí son aforados, como las pipetas volumétricas y los balones volumétricos o el matraz volumétrico. Muchos de estos instrumentos traen pues indicada, muchas veces en la parte superior, traen indicada la desviación estándar. También tenemos las balanzas y tenemos los termómetros, bueno, entre otros. Entonces recordemos que cuando trabajamos en el laboratorio, siempre que hacemos una medición, ahí está involucrado un error, ¿sí? Entonces, esos errores pueden provenir de los analistas, que en realidad nosotros, si conocemos el material, si conocemos el procedimiento que vamos a realizar, pues cometemos pocas equivocaciones, ¿cierto? Si trabajamos cuidadosamente. Pero los equipos del laboratorio también entonces debemos mantenerlos calibrados, debemos hacer unas estandarizaciones que para mantenerlos en buenas condiciones y poder tomar medidas con mayor precisión. Entonces, sin embargo, cuando trabajamos en el laboratorio ocurren unas variaciones, se presentan unas incertidumbres y entonces nosotros mediante las calibraciones y las estandarizaciones podemos manejar esos errores. Sin embargo, con las calibraciones y las estandarizaciones, igual no podemos evitar que ocurran algunos errores aleatorios, ¿cierto? O no podemos eliminar las incertidumbres que provienen de la medida como tal. Por ejemplo, la desviación que se puede presentar en un equipo de medición por la escala, por la calibración, etc. Entonces, cuando trabajamos en el laboratorio, lo que tratamos de hacer es minimizar los errores y estimar el tamaño de esos errores con una exactitud aceptable, ¿sí? Para reportar el valor. Entonces, vamos a recordar rápidamente qué era la exactitud y qué es la precisión. Entonces recordemos que la exactitud nos habla del grado de concordancia entre el resultado que estamos obteniendo y un valor de referencia, un valor que consideramos como certificado o el valor real. Cuando trabajamos con alguna muestra, siempre tenemos alguna idea de cuál debe ser el contenido de algún compuesto, etc. Entonces, mientras que la precisión me habla del grado de concordancia entre los datos obtenidos de una serie. ¿Qué significa eso? Cuando trabajamos en el laboratorio no obtenemos un solo valor, sino que nosotros hacemos
varias mediciones para verificar el valor que estamos obteniendo. Entonces vamos a hacer una analogía con el tiro al arco. Entonces vamos a observar qué sucede con el tiro al arco. Para la exactitud, entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la flecha caiga ¿qué? En el centro. Eso, ¿cierto? Ahí hablamos de exactitud. Si el valor que yo estoy obteniendo concuerda con el valor de referencia, tengo mucha exactitud. Lo otro es la precisión. Como les decía, en el laboratorio hacemos siempre un conjunto de medidas. Entonces observemos que en este caso, en este primer caso, tengo alta precisión, pero baja exactitud. ¿Por qué alta precisión? Porque yo realicé varias mediciones y observe que todas están muy cercanas entre ellas. Entonces tengo mucha precisión. Sin embargo, observen que los valores que obtuve están muy alejados del valor aceptado como referencia. Entonces tengo baja exactitud. Por otro lado, tenemos aquí que yo tengo 4 mediciones, pero esas 4 mediciones están muy alejadas entre ellas. Entonces tengo baja precisión. Y tengo baja exactitud porque todas están muy alejadas del centro del valor asumido como referencia. En otro ejemplo, tenemos entonces baja precisión y baja exactitud. ¿Por qué? Porque nuevamente los valores que obtuve están alejados entre ellos y no están del todo cercanos a el valor de referencia. Perdón, tengo baja precisión porque los valores que obtuve están alejados entre ellos, pero están cercanos al valor de referencia, entonces tengo baja precisión, pero alta exactitud. Y en el caso ideal, entonces los valores que yo obtengo en el laboratorio están muy cercanos entre ellos y muy cercanos o en el valor coinciden con el valor de referencia. Entonces tengo alta precisión y alta exactitud. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también nos da una medida de los errores en los análisis químicos. ¿Sí? Entonces, recordemos que cuando hacemos una medición, obtenemos unos números, unos datos que están representados por unos números y que para reportarlo lo debemos hacer con cuidado. Entonces, les hablaba la clase anterior que tenemos unos números exactos que son aquellos que no aceptan duda, ¿cierto? O incertidumbre. Por ejemplo, el número de personas en un aula de clase, en una reunión. Yo tengo 10 personas, 15 personas, 20 personas, ¿sí? Ahí no tengo 10.5, ni 10.1, ni 20.5 personas, ¿sí? Entonces no aceptan duda o incertidumbre. Por el otro lado, cuando trabajamos en el laboratorio, vamos a tener que, al utilizar los instrumentos de medida, hay una incertidumbre asociada a estos instrumentos. Cuando utilizamos la balanza, para tomar la masa, cuando utilizamos recipientes calibrados para tomar el volumen, como la bureta, la pipeta, o la temperatura en el termómetro. Entonces recordemos que cada instrumento tiene una apreciación que afecta la medida y que reportar el número correctamente y con el número de decimales correctos. ¿Sí? Entonces, recordemos en la analogía que teníamos dos pipetas graduadas, una con una escala que va de 1 en 1 mililitro y otra donde la escala principal va de 1 en 1 mililitro y tenemos otra escala inferior que va de 0.1 en 0.1 mililitros. Entonces, en la pipeta de la izquierda, donde va de 1 en 1 mililitro, si yo mido el volumen en 4 mililitros, entonces yo lo debo reportar como 4 mililitros más o menos 1 mililitro. 1 mililitro, 1 mililitro, entonces, ¿por qué? Porque esta es la apreciación o la incertidumbre del instrumento. Es decir, que el valor que estoy leído puede estar realmente entre 3 y 5 mililitros. Alguien me pregunta que cómo se activa el audio. El audio se activa porque está en la parte inferior izquierda de su pantalla o hay un menú, ¿cierto? El menú puede estar en la parte inferior o también algunos la tienen en la parte superior y en la parte izquierda de ese menú está el micrófono, no es sino que lo active. Bueno, y en la pipeta de la derecha, entonces, como tengo dos escalas, la principal y la inferior, la principal va de 1 en 1 mililitro y la inferior va de 0.1 en 0.1 mililitro. Entonces, en esta pipeta, la apreciación o la incertidumbre es de 0.1 mililitro. Entonces, yo reporto el valor como 4 más o menos 0.1 mililitro. Es decir, que la incertidumbre está siempre en la última cifra que es inexacta, ¿sí?
Entonces, el valor real de esta medida puede estar entre 3,9 y 4,1 mililitros. Entonces, en el laboratorio, siempre que reportamos un valor o hacemos una medida, lo debemos indicar como un intervalo, como por ejemplo, 4 mililitros más o menos 0,1 mililitros. Entonces, en el laboratorio podemos hacer unas medidas que se conocen como reproducibles. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo varias veces el volumen en un recipiente o tomo varias veces la masa de un recipiente o de una sustancia en la balanza y obtengo el mismo valor, eso no significa que la incertidumbre sea cero, ¿cierto? Sino que el producto de hacer varias mediciones estoy disminuyendo los errores, digamos los que están ocultos, o son menores que la incertidumbre asociada al instrumento de medición. Entonces, como si siempre obtengo el mismo valor, ¿cómo voy a reportar la incertidumbre de esa medida? Voy a tomar la división más pequeña del instrumento y la voy a dividir entre 2 para reportar la incertidumbre, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es eso. Entonces, en la balanza, si yo estoy utilizando una balanza y la mínima cantidad que puedo pesar es de 0,1 gramos, ¿cierto? O sea, está la resolución o la apreciación o la incertidumbre de la balanza. Entonces, si yo tomo la masa de un vaso de precipitados varias veces y varias veces obtengo que esa masa es 32,3 gramos, es decir, que tengo medidas muy reproducibles, entonces, ¿cómo voy a reportar yo ese valor? Primero calculo la incertidumbre absoluta, como se conoce este cálculo. Entonces tomo la escala mínima de la balanza, que es 0,1 gramos, lo divido por 2, me da 0,05. Entonces, para reportar la masa de ese vaso precipitado tomado en esta balanza, yo voy a expresar esa medida de la siguiente manera. Los 32,3 que obtuve al pesar el vaso de precipitados y la incertidumbre entonces es 0,05. Entonces yo expreso esta medida como 32,3 más o menos 0,05 gramos. Recordemos que siempre debemos reportar las unidades de medida. Bueno, entonces ahora ustedes, ¿qué van a hacer? Van a hacer este ejercicio, van a reportar van a calcular cómo se debe reportar el volumen de un líquido en un recipiente graduado si siempre se obtiene el valor de 48 mililitros, teniendo en cuenta que la escala mínima en ese recipiente de medida es de 1 mililitro. Entonces vamos a dar un minuto para que hagan el cálculo. ¿Cómo reportarían correctamente esa medida? Bueno, ¿alguien ha hecho el cálculo? Bueno, alguien dice 48 más o menos 0,5. Muy bien, varios lo han hecho. Sí, muy bien. Entonces, recordemos que en este caso, para reportar la medida con la incertidumbre, ¿cierto? E indicar el intervalo en el cual se encuentra la medida, entonces tomamos la escala mínima, que es 1 mililitro, y lo dividimos por 2. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque recordemos, esta medida fue reproducible. Varias veces la medimos y obtuvimos siempre el mismo valor. Entonces, correctamente expresamos esta medida como 48, que fue el valor medido, más o menos la incertidumbre, que en este caso sería 0,5 mililitros. Entonces,
Recordemos que siempre hay una incertidumbre asociada a un valor medido. Entonces, esto quiere decir que realmente el valor medido está entre 39.5 y 40, perdón, entre 47.5 y 48.5 mililitros. Bien. En algunos casos hay algo que se conoce también como la incertidumbre relativa, que ¿cómo se calcula? Se divide la incertidumbre entre el valor medido y esto equivale a la incertidumbre relativa. Entonces, por ejemplo, si se reporta que la longitud de una varilla es de 2,4 más o menos 0.05 milímetros, entonces si nos preguntan cuál es la incertidumbre relativa, entonces simplemente tomamos la incertidumbre reportada, que es 0.05, la dividimos por el valor medido y esto nos da la incertidumbre relativa, que a veces también se reporta en función del porcentaje. Entonces, simplemente eso, ¿qué significa? Que el valor obtenido de esta división, 0.021, lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Como que el valor medido para la longitud de esta varilla fue de 2,4 milímetros y que esa medida varía más o menos un 2,1%. Bueno. Existen, sin embargo, en el laboratorio unas medidas que no son reproducibles, ¿cierto? Es decir, que yo hago varias mediciones y no siempre obtengo el mismo valor. Entonces, digamos que los datos se dispersan, ¿sí? Entonces, para este tipo de mediciones, ¿cierto? O repeticiones de una medida y se obtienen valores diferentes, entonces debemos calcular la media, ¿cierto? El valor medio de esas mediciones. ¿Cómo se calcula la media? Que se representa por esta X minúscula y con una barra en la parte superior. Simplemente yo sumo todos los valores obtenidos y lo divido por el número de valores que medí. ¿Qué significa eso? Que si tomé 5 veces la masa, sumo los valores que obtuve las 5 veces y lo divido por las 5 mediciones. Si medí 7 veces la masa, entonces sumo los 7 valores y lo divido por 7, que es el número de medidas que hice. Bueno. Y luego, entonces, hay una dispersión de los datos. Entonces, para más o menos explicar eso, calculamos la desviación estándar, ¿cierto? ¿Qué me indica qué tan dispersos están esos datos, ¿cierto? Cuánto se alejan alrededor de la media, ¿cierto? O cuánto están dispersos, cómo están dispersos alrededor del valor central. Entonces, la desviación estándar se calcula de la siguiente manera. Saco la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor a cada valor que yo medí, le resto la media y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y esto es una sumatoria. ¿Qué significa? Que al valor 1 le resto la media y lo elevo al cuadrado. Luego le sumo el valor 2, le resto la media y lo elevo al cuadrado. Luego sigo la suma con el valor 3, le resto la media, lo elevo al cuadrado. Así sucesivamente y luego lo divido por el número de mediciones que realicé y le resto 1. ¿Sí? Entonces, para aplicar esa fórmula vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Que en la determinación del contenido de plomo en una muestra de sangre se obtuvieron los siguientes resultados. Se obtuvieron los siguientes resultados: 0.752, 0.756, 0.752, 0.751 y 0.760 partes por millón. ppm significa, es una unidad de concentración que me imagino ya lo han visto en otras clases. Entonces tengo, por ejemplo, en este caso, 0.760 partes por millón de plomo en sangre. ¿Qué significa eso? Que tengo 0.760 miligramos de plomo por cada litro de sangre, ¿cierto? Eso significa partes por millón, miligramos por litro. Entonces, para estos datos, entonces mire que no medí 5 veces y no siempre obtuve el mismo valor, pero ellos sí son muy cercanos entre ellos. Entonces, calcular la media y la desviación estándar para estos datos. Entonces vamos a dar 2 minutos para que hagan ese cálculo.
Bueno, alguien me dice que no entendió bien, Mateo, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la media, cierto? Entonces, mire que en este caso tomamos 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el numerador sumamos todos estos 5 valores que obtuvimos, ¿cierto? Entonces sumamos .752, .756, .752, .751 y .760. Sumamos esos 5 valores y lo dividimos por el número de valores. En este caso, ¿cuántos tomamos? 5 mediciones. Entonces, así calculamos la media. Sumamos todos los valores que obtuvimos y lo dividimos por el número de valores que tomamos. Bueno, ¿sí? Entonces, así se calcula la media, ¿cierto? Sumamos los valores medidos y lo dividimos por el número de valores medidos, ¿sí? Bueno. Y alguien calculó la desviación estándar, ¿sí? Entonces recordemos que para la desviación estándar tomo cada valor, le resto la media y lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Y eso lo voy sumando, ¿cierto? Entonces tomo .752, le resto la media y lo elevo al cuadrado. Sumo lo mismo, .756 menos la media y lo elevo al cuadrado. Sigo, le sumo .752 menos la media y lo elevo al cuadrado y así sucesivamente. Y luego lo divido por el número de valores menos 1 y le saco la raíz cuadrada. ¿Alguien calculó la desviación estándar? Entonces vamos a ver el resultado. Nadie la ha calculado, ¿sí? Nadie ha calculado la desviación estándar. ¿Sí? Recordemos, tomo cada valor, le resto la media, le elevo al cuadrado y lo voy sumando, ¿cierto? Luego lo divido sobre el número de valores menos 1 y le saco la raíz cuadrada. Bueno. Bueno, los que calcularon la media está bien, .754, ¿sí? ¿Qué valores tienen para la desviación estándar? O nadie la ha calculado. Bueno, entonces miremos el resultado, ¿sí? La media, entonces tengo 5 valores medidos, aquí los tengo, ¿cierto? 5, x1, x2, x3, x4, x5, ¿cierto? Recordemos que la i me indica simplemente el número de la medida, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 5 muestras, 5 valores medidos, ¿sí? Entonces calculo la media, recuerde, sumo todos estos valores, ¿cierto? .752, .756, etcétera, y lo divido por el número de mediciones. Entonces me da .754. Muy bien para los que colocaron el valor ahí.
Y luego, entonces, para calcular la desviación estándar, entonces yo a cada valor le resto la media, o sea, 0.752 menos la media, lo elevo al cuadrado. Le sumo 0.756 menos la media, lo elevo al cuadrado. Le sumo 0.752 menos la media, lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente. Y luego lo divido por el número de mediciones, que fue 5, menos 1 me da 4, y le saco la raíz cuadrada. Entonces el valor de la desviación estándar es 0.004. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reporto esta medida? Esta medida la reporto de la siguiente manera. La media me dio 0.754, más o menos la desviación estándar, que me dio 0.004. ¿Cierto? Y recordemos siempre indicar las unidades, que fue en partes por millón. Entonces, bueno, veo que no pusieron la desviación estándar. Recuerde que el video va a quedar en la página, pues lo pueden anotar para que lo practiquen más tarde y verifiquen el resultado, ¿sí? Bueno, por último, entonces recordemos que teníamos también un trabajo respectivo a las cifras significativas, porque entonces la pregunta es, bueno, ¿y con cuántas cifras debo yo reportar un resultado de una medida o de un cálculo? Entonces, recordemos que las cifras significativas son los dígitos significativos en una cantidad medida o calculada, ¿cierto? Y que el último número siempre es incierto o inexacto y corresponde a la apreciación del instrumento, ¿cierto? Entonces, teníamos el ejemplo para la pipeta que va de 1 en un mililitro, entonces que el valor medido en 4 mililitros lo reportamos como 4 más o menos 1 mililitro, ¿cierto? Aquí solo tenemos una cifra significativa, ¿sí? Mientras que en la segunda pipeta, que tenía dos escalas de medida, la principal y la inferior, entonces teníamos que el valor lo reportábamos como 4,0 más o menos 0.1 mililitros. En este 4 tenemos dos cifras significativas, que son el 4 y el 0. Entonces vamos a recordar, ¿cierto?, cuáles son las reglas para identificar las cifras significativas en una cantidad. Entonces recordemos que todo número diferente de 0 es una cifra significativa, ¿sí? Entonces el 5 en este caso tengo una cifra significativa. En el 5,2 tengo dos cifras significativas. En el 651 tengo tres cifras significativas y así sucesivamente. Todos los números diferentes de 0 son cifras significativas. Ahora, en el otro caso tenemos que todo 0 que se encuentra entre dos dígitos diferentes de 0 es una cifra significativa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso del número 308, miremos que el 0 está entre dos números diferentes de 0, que son el 3 y el 8, entonces cuenta como una cifra significativa. Entonces aquí, ¿cuántas cifras significativas tengo? Tengo 3, el 3, el 0 y el 8. En el número 1052, el 0 también está entre dos números diferentes de 0. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo en esta cantidad reportada? Tengo el 1, el 0, el 5 y el 2. Entonces tengo 4 cifras significativas. Los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de 0 no son cifras significativas. Entonces, cuando estoy trabajando con números decimales, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta reglita. Solo me indican, esos ceros a la izquierda solo indican la posición del punto decimal. Entonces miramos en el primer número, el 0,205. ¿Cuántas cifras significativas tengo acá? El primer número diferente de 0, yendo de izquierda a derecha, es el 2. Entonces, el 0 que está a la izquierda del 2 no cuenta como cifra significativa. Entonces cuento a partir del 2. Tengo el 2, el 0 y el 5. Tengo tres cifras significativas. ¿Por qué el 0 cuenta acá? El 0 cuenta acá porque recuerde que está entre dos números diferentes de 0. Entonces, las reglitas se van contando todas. Miremos en el caso del 0,0078. Cuando voy de izquierda a derecha, identifico que el primer número diferente de 0 es el 7. Los ceros que están a la izquierda del 7, entonces no cuentan como cifras significativas. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo aquí? 2, el 7 y el 8. Bueno, ahí tienen otros ejemplitos para que los vean más tarde. Entonces, es muy importante que cuando trabajo con cifras decimales siempre utilice la notación científica, porque así
me evito estar contando los ceros a la izquierda. Entonces mire que por ejemplo en el caso del 0,205 yo lo puedo expresar como 2,05 por 10 a la menos 2. Entonces ya sé que aquí hay 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces es mejor recurrir a la notación científica, es muy útil para no tener que estar pensando si voy a contar o no estos ceros a la izquierda. Bueno, todos los ceros a la derecha de una cifra diferente de cero son significativas. Entonces, en el número 1,00 tengo 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque los dos ceros a la derecha del 1 cuentan como cifras significativas, ¿cierto? Bueno. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿cierto? Ustedes van a identificar cuántas cifras significativas tienen las siguientes cantidades. Entonces en el chat pueden ir colocando, ¿cierto? Cuántas cifras significativas tiene cada uno. ¿Sí? Muy bien. En el A tengo 3 cifras significativas. ¿Por qué? Recordemos que son todos números diferentes de cero. Todos son cifras significativas, entonces tengo 3. En el B tengo 5. Sí, muy bien. ¿Por qué? Por la misma razón. Todos son diferentes de cero. En el C tengo 7. Vamos a contar. 2, 4, 6, 7. Muy bien. ¿Por qué cuentan todos? Porque los dos ceros están entre números diferentes de ceros. Entonces cuentan como cifras significativas. Entonces, muy bien, tengo 7. En la D tengo 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando voy de izquierda a derecha, observo que el primer número diferente de 0 es el 3. Los ceros a la izquierda del 3 no cuentan como cifras significativas. Entonces solo cuentan como cifras significativas el 3 y el 8. Entonces tengo 2 cifras significativas. En el E, ahí sí hay un problema. Me están colocando que, a ver, alguien se está equivocando. En el C no hay 2, en el C hay 7. En el D hay 2. ¿Sí? A ver, los que colocaron que en el C habían 2 cifras significativas, ¿por qué? No sé si resolvieron las dudas. En el A hay 3, en el B hay 5, en el C hay 7, en el D hay 2, ¿sí? Ya dijimos por qué. En el E se estaban equivocando, algunos pusieron 2, hay 3. Muy bien los que pusieron 3. ¿Por qué? Porque recordemos que este 0 a la derecha de los números diferentes de 0 cuentan como cifras significativas. Entonces tengo 3. En el F tengo 6. No, ahí no entiendo por qué colocaron que 6 o 4. En el F solo hay 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuentan el 5, el 2 y el 4. Recordemos esto para indicar la potencia, no cuentan en el número de cifras significativas, solo cuentan el 5, el 2 y el 4. En el G, ¿cuántas tengo? Tengo 5, ¿sí? Porque los ceros a la derecha del 5 en este caso cuentan como cifras significativas. En el H tengo 3. Muy bien, los que pusieron 3. El 0 cuenta como cifra significativa porque está entre dos números diferentes de 0. Y en el I, ¿cuántas tengo? 5, muy bien. El 1, el 2, el 1, el 2 y el 3. 12, 123. Este por 10 a la 5 no cuenta como las cifras significativas. Eso solamente indica la posición de la coma. Alguien me pregunta, que es muy bien, muy buena pregunta, que si en el punto G, 35.000 o 35, ¿cierto? Se pone como
3,5 por 10 a la 4. Bueno, Carol, ahí hay dos cosas. La coma en español indica el punto decimal, ¿cierto? Entonces ese valor no sería 35.000, sino 35,000, ¿cierto? Entonces no sería 35, 3,5 por 10 a la 4. Pero supongamos que ese valor fuera 35.000, ¿cierto? Como usted lo está poniendo, 3,5 por 10 a la 4. Ahí en ese caso, usted solo debería reportar que tiene dos cifras significativas, el 3 y el 5, ¿cierto? Pero si usted lo expresa como 35.000, entonces debería tener las 5 cifras significativas, ¿sí? Bueno, pero en este caso la coma, eso que me está diciendo, ¿sí? Que ahí ese valor sería 3,5 por 10, ¿cierto? O sea, 35. Bueno, entonces, cuando hacemos un valor, ¿cierto? Ese valor puede estar desviado con respecto a un valor de referencia. Entonces nosotros utilizamos algo que se conoce como el error absoluto y el error relativo. El error absoluto se conoce como E es igual a estas barras, recuerde que significa que es en valor absoluto, ¿cierto? O sea, no hay valores negativos. Entonces coloco el valor verdadero o utilizado como referencia y le resto el valor medido o el valor de la media de las mediciones. Y cuando es relativo, hago la misma resta, pero la divido por el valor verdadero y lo multiplico por 100. Eso me dice qué tanto se alejó mi valor, el que yo medí, del valor aceptado como referencia. Por ejemplo, si yo mido el punto de fusión de un sólido y en la literatura, en las tablas reportadas me dicen que es 65 grados, pero yo lo hice en el laboratorio y obtuve 63,2, entonces yo calculo cuánto se desvió mi resultado con respecto al valor de referencia, ¿cierto? Esto es algo muy común en los laboratorios para reportar qué tanto se desviaron mis mediciones de los valores de referencia. Entonces, para trabajar con esto les propongo este ejercicio, ¿sí? En un experimento en el laboratorio, para determinar la densidad del alcohol industrial, se procedió de la siguiente manera. Se pesó un pignómetro vacío. Yo creo que en la clase anterior no hablamos del pignómetro, es bueno que lo consulten, simplemente es un recipiente en vidrio que viene calibrado, yo lo lleno, viene calibrado para el volumen, entonces para hacer mediciones muy precisas de volúmenes, yo simplemente lo peso vacío y luego lo lleno completamente con el líquido al que le quiero determinar la masa, ¿cierto? Y él trae un volumen determinado. Entonces digamos que el pinómetro es de 20 mililitros, entonces yo lo peso lleno, entonces yo ya sé que tengo 20 mililitros y sé cuánto pesa esos 20 mililitros de ese líquido en el pignómetro, ¿cierto? Entonces, primero entonces se pesa el pignómetro vacío y el pignómetro tiene una capacidad de 20 mililitros. El pignómetro es graduado, Marisol, ¿cierto? Es graduado, es decir que hay pignómetros que vienen para medir con graduados para 5 mililitros, para 20 mililitros, 30 mililitros. No es tanto graduado, ¿cierto? Porque él no trae una escala. Recordemos, es aforado. Él viene para un único volumen. Entonces el pinómetro dice 5 mililitros, 20 mililitros, 30 mililitros. Y si usted lo llena completamente, usted sabe, él le garantiza que el fabricante le garantiza que usted tiene ese volumen ahí. Entonces, primero se pesa vacío, entonces aquí dice, tiene un pinómetro vacío y de 20 mil, con una capacidad de 20 mililitros, y vacío, el pinómetro solo pesa 18,5 gramos. Luego tomamos el pinómetro, lo llenamos completamente con alcohol industrial y lo tapamos, ¿cierto? Lo tapamos porque él trae una tapa, ¿sí? Porque algunos líquidos son volátiles, etc. Y cuando lo tapamos debemos secar la parte exterior, ¿cierto? Porque si no ese volumen que queda por fuera, pues sumaría la masa, pero no está contenido dentro del recipiente. Entonces, lo secamos y lo volvemos a pesar. Entonces, cuando lo pesamos nuevamente lleno y seco, pesa 31,5 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Vamos a encontrar el valor de la densidad del alcohol industrial medido en el laboratorio. Entonces, recordemos que la densidad es igual a la masa
sobre el volumen. Entonces, inicialmente vamos a hacer el ejercicio completo, vamos a calcular la densidad, que es masa sobre volumen. Entonces, recordemos que vamos a calcular la densidad del alcohol industrial. Entonces, necesitamos la masa del alcohol industrial dividida por el volumen del alcohol industrial. ¿Sí? Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a calcular inicialmente la densidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la densidad? A ver, Marisol, no. Marisol, Daniela, ¿por qué les dio punto 925? ¿Sí? Verifiquen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula la densidad en este caso? Recordemos que a 31,5 fue ¿qué? La masa del pignómetro más la masa del etanol que estaba, perdón, del alcohol industrial que estaba al interior. Entonces yo a la masa del pignómetro más el alcohol contenido en el pignómetro le debo restar la masa del pignómetro vacío. Y así voy a obtener solo la masa del alcohol industrial que estaba contenido en el recipiente, ¿cierto? O sea que yo a 31,5 le resto los 18,5, entonces me queda solo la masa del alcohol industrial. ¿Listo? Esa es la masa del alcohol industrial y lo divido por el volumen. ¿Cuál es el volumen? Yo llené el pignómetro que tenía 20 mililitros de capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da la densidad? Me da 0,65. Recordemos, siempre las unidades. La masa está en gramos y el volumen está en mililitros y normalmente la densidad se reporta en gramos por mililitro y recordemos que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico, entonces me da 0,65 gramos por mililitro. Entonces, bueno, yo veo que la mayoría puso 0,65, muy bien. Algunos no, pero espero que les haya quedado claro cómo se calcula, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, luego la persona que hizo esta medida encuentra que el valor reportado o el valor teórico para la densidad del alcohol industrial es de 0,78 gramos por mililitro. Entonces vamos a determinar el porcentaje de error en la práctica de laboratorio. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el valor, el error absoluto y el error relativo. ¿Sí? O qué tanto se desvió su medida o el valor que usted obtuvo, que uno obtuvo con respecto al valor reportado. ¿Sí? Entonces recordemos, el error absoluto es el valor verdadero o el valor teórico menos el valor medido. Muy bien. Rafaela, punto 13, ¿cierto? O sea, 0,78 menos 0,65. Muy bien. Pero generalmente es mejor darlo en porcentaje de error o en error relativo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les da el error relativo? 16 más o menos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver entonces, ¿sí? ¿Qué más valores obtuvieron? Carol, muy bien, 0,13 y 0,65, 16% más o menos, ¿sí? Bueno, ahí hay una cosa que le recomiendo, Carol, es que revisen sobre el redondeo de cifras en los números, ¿sí? No lo hemos visto acá, pero creo que lo debieron ver en en otra clase, pero igual lo podemos recordar. Entonces vamos a ver el valor. ¿Quién más obtuvo otro valor? ¿Sí? El error absoluto, muy bien, 0,13. Es simplemente al 0,78, que es el valor teórico o aceptado como verdadero, le resto el que obtuvo en el laboratorio, que fue 0,65. Entonces da 0,13, muy bien. Pero como les decía, normalmente lo reportamos más como porcentaje, o sea, como error relativo.
Entonces, ¿cuánto les dio? Carol le dio 16%. ¿A los otros cuánto les dio? Entonces recordemos que es el valor verdadero, o sea, lo que acabaron de hacer, el valor verdadero o teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100. Entonces, ¿cuánto les da eso? Les da 16,67. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? De aproximación o de redondeo de cifras significa. Sí, Marisol, se coloca en porcentaje porque recordemos que es, ¿cierto? Por 100 multiplicado por 100. Nunca es negativo porque está en valor absoluto, ¿sí? Porque me puede dar un valor por encima del valor teórico. Entonces me daría negativo, no. Es en valor absoluto y por 100, entonces se da en porcentaje. Entonces, ¿esto qué significa? Que mi valor se desvió en aproximadamente 16,67% del valor aceptado como teórico o verdadero o de referencia. Veo que algunos lo aproximaron a 16. Entonces ahí les recomiendo que repasen el redondeo de cifras significativas. Porque si lo voy a aproximar, yo como este número es mayor que 6, ¿cierto? Perdón, este número que voy a aproximar, si yo lo quiero colocar solo con dos cifras significativas, como el número que le sigue al número que voy a aproximar, que en este caso sería el 6, como este número es mayor que 5, yo debo colocar 17%. Si lo quiero colocar solo con dos cifras significativas, como hizo Juan Corredor, ¿sí? Entonces, puede ser ese caso. Ahora, si yo lo quiero con un decimal, si yo lo quiero con un decimal, entonces si quiero aproximar el 6, entonces me fijo en el número que sigue. El número que le sigue, que es el 7, también es mayor que 5. Entonces, este 6 yo lo debo colocar como 7 también, ¿cierto? Bueno, entonces, si el número es menor que 5, yo debo dejar el número tal cual como está, ¿sí? Y ya luego recuerden entonces que cuando es 5, yo debo ver si el número que voy a aproximar es par o impar. Entonces, recuerden revisar estas reglitas para que redondeen bien los números, ¿sí? Entonces, Carol, 16 no estaría bien porque este 6 es un número mayor que 5, yo lo debería aproximar mejor a 17 si lo quiero reportar con dos cifras significativas, ¿sí? Como hizo, por ejemplo, Juan Corredor, él lo aproximó a 17. Pero si lo quiero dar con un decimal sería 16,7 porque el número que quiero aproximar o redondear es el 6 y el número que le sigue es mayor que 5, entonces lo aproximo también a 7, sería 16,7. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil. Recuerden que la clase queda en el video, luego lo suben en la página o pueden también ir haciendo sus preguntas, anotándolas y las vamos discutiendo en las otras clases. Los dejo porque hay otra clase enseguida. Muchas gracias y hasta luego.